¿Por qué razón la imagen de Japón en muchos países asiáticos es muy distinta a lo que nosotros conocemos en Occidente? Mientras en Occidente vemos templos, samuráis y paisajes serenos, en Asia recuerdan a los japoneses como invasores despiadados. ¿Por qué hay dos versiones opuestas si es un mismo país? Este es el resultado del desconocimiento histórico y del contraste entre el Japón que admiramos y el Japón que sus vecinos padecieron, y de cómo el soft power distorsionó la imagen histórica de Japón. Esta dualidad sobre Japón no es casualidad. Está arraigada en su identidad cultural desde tiempos antiguos. En la cultura japonesa, las personas tienen dos rostros: el público, regido por la cortesía, la armonía y el deber social, y el privado, más introspectivo, reservado y capaz de albergar el lado más oscuro. Durante siglos, Japón proyectó esa misma doble faceta ante el mundo. Tras la restauración de Meiji, el país pasó de ser un estado aislado a una potencia militar moderna. En este proceso anexó Taiwán en 1895 y Corea en 1910. Más adelante, bajo el reinado de Hirohito, el ejército japonés avanzó agresivamente por el continente, invadió Filipinas, Singapur y una buena parte del sudeste asiático, intentando consolidar un dominio regional. Pero esta expansión no fue solo militar ni económica, estuvo sostenida por ideas raciales y nacionalistas muy marcadas. Al mismo tiempo, la presión por asegurar recursos como petróleo, caucho y minerales alimentó aún más su expansión. Japón veía el control territorial como la única forma de sostener su industria y poder militar frente a Occidente. El resultado fue devastador: ocupaciones brutales, explotación económica, desplazamientos masivos y profundas heridas culturales y humanas en toda la región. Las consecuencias de estas políticas todavía se sienten hoy en las relaciones entre Japón y varios de sus vecinos asiáticos. Quiero que recuerden esta bandera. Es la bandera del sol naciente. Fue el emblema del imperio japonés y de las atrocidades que marcaron aquel periodo. Más adelante veremos qué relación tiene esta bandera con la sociedad japonesa actual. Entre los crímenes más horrendos cometidos por el imperio japonés estuvieron las llamadas mujeres de consuelo. Miles de mujeres y niñas fueron forzadas a satisfacer los deseos más abominables del ejército japonés. También hubo masacres como la masacre de Nankín, donde entre 200.000 y 300.000 personas fueron despojadas de sus vidas, un número incluso mayor que el de las víctimas de Hiroshima o Nagasaki. La brutalidad fue tan extrema que hasta algunos miembros del régimen nazi quedaron horrorizados. Uno de ellos, John Rabe, ayudó a crear una zona de seguridad en Nankín para intentar detener tal barbarie, pudiendo ayudar a más de 200.000 personas. Los horrores japoneses continuaron con los experimentos humanos llevados a cabo por la Unidad 731 en China. Pruebas biológicas y químicas, infecciones deliberadas y vivisecciones practicadas incluso a niños. Fue una campaña de crueldad sistemática que dejó un impacto profundo en generaciones enteras. Las atrocidades de la Unidad 731 fueron peores que los hechos por Mengele, el más brutal de los médicos alemanes dedicados a la experimentación humana, porque la Unidad 731 operaba como una institución completa con respaldo estatal, con recursos enormes y una escala de víctimas imposible de igualar. Los experimentos nazis dejaron entre 15.000 y 25.000 víctimas directas e indirectas, mientras que la Unidad 731 entre 10.000 y 12.000 víctimas directas y provocó entre 200.000 y 300.000 víctimas indirectas por el uso de armas biológicas en comunidades enteras. Otras unidades japonesas también se especializaron en experimentación, como la Unidad 100, centrada en investigación sobre armas biológicas en Manchukuo, la Unidad 1644, que desarrollaba armas químicas y estudiaba enfermedades infecciosas en China continental. Estas instituciones compartían métodos de crueldad similares y operaban bajo la misma lógica de experimentación letal respaldada por el Estado. A pesar de todo esto, Japón nunca ha reconocido plenamente estos crímenes. Esa negación se relaciona con la misma máscara cultural de la que hablábamos antes.
cortesía hacia afuera y silencio y sombras hacia adentro. Tras la Segunda Guerra Mundial, el país llevó a cabo una transformación radical de su propia imagen. Pasó de potencia imperialista a símbolo de creatividad, tecnología y cultura pop, de la bandera del sol naciente a Pikachu y Hello Kitty. Fue el triunfo del soft power impuesto por Japón hacia Occidente. Fue la única forma con la que Japón pudo limpiar su reputación nacional sin enfrentar el pasado. Muchos podrán pensar que los japoneses pidieron disculpas por lo cometido, al igual que los alemanes, que sí asumieron su responsabilidad ante la humanidad por los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero no fue así. El Estado japonés aprovechó el boom de su estrategia de soft power a nivel mundial para maquillar, minimizar y en muchos casos ocultar sus atrocidades, no solo en el ámbito internacional, sino también dentro de sus propias fronteras. En los colegios, los niños no aprenden sobre los actos barbáricos cometidos por Japón en los países del sudeste asiático. Por el contrario, se les presenta una versión diluida y selectiva de su pasado, donde las invasiones, las masacres y los experimentos humanos son borrados o reducidos a simples incidentes militares o simplemente historias ficticias que los países afectados maquillan en su contra. Esta omisión sistemática ha permitido que generaciones completas crezcan sin conocer la magnitud real del sufrimiento provocado por su propio país. La sociedad japonesa actualmente se enfrenta a grandes cambios demográficos y a desafíos profundos de identidad, pero sobre todo a movimientos radicales que buscan revivir los pensamientos del pasado para fortalecer la soberanía del país. Esto se basa, en gran parte, en las ideas imperialistas presentadas bajo la bandera del sol naciente, que para muchos japoneses simboliza orgullo nacional, pero que para otros es un recordatorio del sufrimiento del sudeste asiático. Por esta razón, no se entiende por qué en tiendas, marchas o incluso eventos deportivos, estas banderas están presentes y cada vez se ven con más frecuencia. Si buscan información en japonés sobre los horrores de guerra cometidos por Japón, es difícil encontrar comentarios donde se vea una claridad histórica por parte de los japoneses. Por el contrario, muchos lo desconocen. Inclusive, algunos se burlan del dolor de los coreanos o chinos. La nueva sociedad japonesa simplemente no es consciente de que traer viejos pensamientos del Japón imperial hace grave daño a su sociedad y a la percepción internacional de su país. Esta falta de reflexión histórica perpetúa una narrativa distorsionada que ignora las responsabilidades del pasado. Hoy, esa bandera imperial sigue apareciendo en Japón y parece que la sociedad japonesa cada vez más la normaliza como un símbolo de orgullo nacional. Nos resulta contradictorio que un país que conmemora cada año las víctimas de Hiroshima y Nagasaki no pida perdón por lo que hizo en China, Corea o Vietnam. Piden no revivir el pasado de sus atrocidades, pero únicamente honran sus propias víctimas. Esa es la doble cara de Japón, la nación que encanta al mundo con su amabilidad y estética, pero que aún se niega a enfrentar los capítulos más oscuros de su historia. Las generaciones actuales de Japón no son responsables de lo que sus antepasados hicieron, pero sí son responsables de que la historia no se repita.